la tengamos aquí lista. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del día de hoy de este ciclo de conversatorios que estamos haciendo con mucho gusto y mucha ilusión desde la Dirección de Experiencia Estudiantil a través del Taller de Responsabilidad Social. El día de hoy tenemos un invitado increíble con una trayectoria bastante amplia, realmente un experto en su área. Vamos a hablar, como ya lo debieron haber visto, de la metodología de la investigación y su aplicación jurídico. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, para dar inicio a este conversatorio y que vayamos bien a tiempo, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro invitado, el doctor Ascur Valencia. Y bueno, el doctor es abogado con experiencia de 10 años en el sector privado y público en las materias de Derecho Constitucional, Electoral, Derechos Humanos y Empresarial. Cuenta con 2 estudios a nivel maestría, el primero en Derecho Constitucional y Amparo, y el segundo en Derecho Político y Administración. Asimismo, cuenta con un doctorado en Derecho. Es además conferencista nacional e internacional, imparte cátedras a nivel universitario y posgrado, es defensor de derechos humanos y activista humanitario. Su posgrado, o uno de sus posgrados, lo estudió en el Instituto Internacional del Derecho y el Estado. El doctorado en Derecho lo estudió de 2018 a 2020. Otro posgrado lo realizó en el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, que fue la maestría en Derecho Político y Administración Pública. Otro de sus posgrados fue realizado en la Universidad Cuauhtémoc del Campus Guadalajara. Esta fue la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Bueno, además, sus estudios de Derecho fueron por parte del Centro Universitario del Occidente, la escuela incorporada a la UDG. Además, él es miembro de la Clínica Internacional de Derechos Humanos por la UDG, que es coordinada por el doctorante de Harvard, Ángel Cabrera. Participó en el proyecto Amicus Curiae de la comunidad La Cajonat. Tiene un diplomado del taller de juicios orales por parte del Colegio de Abogados, licenciado Roberto Larios Valencia de Abogados de Jalisco AC. Tiene una constancia y acreditación del curso de taller en línea Derecho Internacional Humanitario por parte de la Cruz Roja de Colombia en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Tiene una constancia y calificación del curso en línea Introducción al Derecho Electoral impartido por el Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene una constancia y aprobación del curso virtual Ética, Transparencia e Integridad en la Gestión Pública impartido por el Instituto Nacional Electoral. Y tiene una constancia y calificación de participación en el curso Sistemas de Protección de los Derechos Humanos con duración de 20 horas, de trabajo por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Además, dentro de su experiencia profesional, él es, como ya lo mencionamos, abogado empresarial, asesor y consultor jurídico particular en temas constitucionales de derechos humanos, electoral y de cumplimiento legal. Es socio de cumplimiento legal de ILT, esto lo ha cumplido del 2018 a la actualidad. Es coordinador legal interino del corporativo Light and Law, 2018-2020. Él es auxiliar jurídico de la 14ª Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de Jalisco. Esto lo realizó del 2017 al 2018. Él fue abogado senior en el bufete de abogados FCM-SC del 2015 al 2018. Fue abogado de Construval de SADCB en el 2017. Fue asesor jurídico de la región 5 en Teloram SADCB Soluciones en Telecomunicaciones de 2015 a 2017. Además, fue abogado junior en el área de Derecho Administrativo en Soto y Asociados Consultores Legales de 2014 a 2015. Dentro de sus prácticas profesionales, él fue prestador de prácticas profesionales en el Instituto Nacional Electoral en el área de vocal secretario del 2014. Fue prestador de servicios sociales en el Instituto Nacional de Migración en el área de regulación migratoria de 2013 a 2014. Tiene el mérito de la tercera sala del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco. Esto fue del noviembre de 2012 a octubre de 2015. Por ahí, listo. Una disculpa. Les mencionaba que tuvo el meritorio en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de septiembre de 2011 a julio de 2012. Fue titular del proyecto
Estudio Jurídico ASCUR Palencia, enfocado a brindar charlas de cumplimiento legal, derechos electorales, derechos humanos y metodología de la investigación y derecho de forma gratuita por redes sociales en 2019. A la actualidad lo sigue realizando. Tiene el reconocimiento doctorado honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores HCAC en 2019. Es docente a nivel doctoral y maestría en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, da la materia de Derecho Internacional Humanitario y Grupos Vulnerables. Participó en la creación del plan de estudio de la carrera de Derecho de forma virtual de la Universidad de América Latina en 2019. Es agente capacitador certificado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en temas como derecho electoral. Además, tuvo una participación en el Seminario de Investigación Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2019. Apoyó la elaboración del Plan Académico Anual de Espacio Enfoque de 2018 a 2019. Es docente universitario y coordinador de conferencias del Centro Universitario de Occidente de 2018 a la actualidad. Apoyó la elaboración, investigación y planeación de la actualización del Plan de Estudio de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de América Latina en 2017. Es docente de materias de informática, jurídica y derechos humanos del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas Campus Guadalajara. Esto lo realizó de 2017 a 2018. Es docente por asignatura en la Universidad Cuauhtémoc Campus Guadalajara. Esto es del 2017 a la actualidad. Es asesor del licenciado Ernesto Palencia Gómez, miembro del diseño del plan de estudios para el programa de universidades indígenas del Centro de Estudios sobre Enseñanza y Aprendizaje del Derecho. Fue profesor adjunto en la materia de Derecho Ambiental impartida por la maestra Jessica Melina Juárez Segura en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y además es coadyuvante y suplente académico del maestro José Rodolfo Nava Oropesa, director del Instituto Mexicano de Investigación Criminal AC. Como vemos, tenemos un ponente increíble con una trayectoria bastante amplia, así que muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde, por acompañarnos en este conversatorio. Y sin más por el momento, vamos a dar paso. Te cedo la palabra, Luis. Tienes tu micrófono apagado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación y podernos brindar sus conocimientos. Pues, de acuerdo a lo que teníamos planeado, quiero explicar más o menos cómo va a estar la mecánica. Yo quiero que el doctor mantenga la esencia. He estado en algunas clases de él y pues va a involucrar un poco a los asistentes, su manera de dar sus clases y sus conversatorios es muy dinámico, entonces para que estén preparados. Y pues, ¿qué le parece si empezamos? Sin más preámbulo, doctor, ¿por qué es importante saber de la metodología de investigación? Muchas gracias, estimado. Te agradezco muchísimo la invitación. Espero que se me escuche bien por allá. Y bueno, como bien dices, es importante, ¿no? El tema de la metodología. Me gusta ser muy práctico. ¿Por qué? Porque la metodología siempre se nos las ha vendido la escuela o la universidad, la preparatoria, como lo más aburrido, ¿no? Entramos a la carrera en primer semestre, segundo semestre, y nosotros queremos ya llevar juicios, demandas, queremos llevar todo este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Y cuál es la problemática? Que de repente estamos en primer semestre y nos ponen a hacer un protocolo, nos hablan de métodos, nos hablan de técnicas, cuando lo que nosotros esperamos es, pues ya demandar, ¿no? Conocer cómo vamos a llevar procesos penales, hablar de derechos humanos, de teoría, y bueno. Entonces, la carrera de Derecho se hace en algunas universidades, no digo que todas, pero hay muchas universidades que hacen que el estudiante sea como que diga, bueno, pues ya me aburrió la materia, metodología, ya no quiero investigar, porque no me sirve de nada. O eso es lo que nosotros creemos al momento de estudiarla. Pero la realidad es que nosotros vivimos de métodos, vivimos de sistemas que quizás no los podemos observar, pero porque no nos hemos puesto a pensar cuál es el punto medular. Por ejemplo, yo les puedo asegurar a todos ustedes que tienen algún método para lavarse los dientes, para meterse a bañar, para arreglar su ropa, para ir a la escuela, para estudiar, para manejar. Tienen ciertas actividades de las cuales ustedes ya desarrollaron como algo de costumbre, como algo muy cotidiano.
pero al momento ustedes se empiezan a hacer un hábito de lo que se deriva de que hacen un método o hacen una actividad. Pero nosotros nunca vemos estas cuestiones hasta que llegamos a una maestría o a un doctorado, porque tú necesitas tener más ágil todo el tema de la metodología, hacer más analogías, de dónde vienen los conceptos, hacia dónde caminan y toda la parte general de lo que viene siendo la metodología. Entonces, es una problemática que yo he visto mucho, no nomás con alumnos de la carrera de Derecho, sino de todas las carreras, que la metodología la ven como de, uy, la última opción para titularme de la licenciatura, de la universidad, ¿no? Y de repente nos vamos a la vida real, a la vida práctica, como llaman muchos, y nos damos cuenta que la metodología, o lo que pude haber aprendido en la metodología, la tengo o la estoy viendo a cabo hoy en día en un juzgado, en un despacho, en una escuela o en cualquier otro lugar. Porque nos damos cuenta que todo el derecho se basa en observar, en planificar, en crear hipótesis, en crear objetivos, ¿sí? Que a lo mejor en mi punto de vista voy a defender en un juzgado, en un tribunal. Entonces, esta es la parte interesante de la cual, cuando Luis me habla un poquito de que el tema y me propone temas para darles, pues yo le di bastantes y me dijo que les gustaría mucho. Porque quiero invitarlos a todos ustedes que no lo vean como algo tedioso ni algo aburrido, sino como una área de oportunidad para mejorar sus conocimientos y sobre todo cómo van a llevar a cabo la integridad dentro de su carrera, de su vida profesional y su vida privada, ¿no? Es una parte muy interesante y bueno, si me permiten compartir mi pantalla, estimados, para poder presentar mi presentación, se los agradecería. Claro que sí, lo voy a hacer moderador de la sesión. Y listo. Perfecto. Ok, ya tendría que tener la opción. Ok. De hecho, ya aparece, Ok. ya se ve. Perfecto, pues me presento ya ahora sí más en forma, ¿no? Me pueden llamar Oscar Palencia, no tengo ningún problema por la cuestión de grado. El grado creo que todos los días uno lo tiene que portar, pero me gusta mucho que la gente me llame por mi nombre, ¿no? Oscar Palencia, y pues les agradezco muchísimo. Les voy a contar una anécdota muy interesante. Cuando yo era joven estudiante como ustedes, en la UVM, yo tenía oportunidad porque jugaba baloncesto, me invitaban a becado a hacer VM en los interlinces y todo, pero por azar del destino no entré a la universidad y hoy me siento muy agradecido por brindarme la oportunidad de darle esta conferencia en una universidad que pues yo considero que da mucha oportunidad a los jóvenes y que bueno, espero dar lo mejor de mí en esta charla como tal. No sé cómo sería la dinámica para el tema de ceder la voz, de interactuar con los compañeros, es por medio del chat, o yo les hago preguntas, o no sé cómo para podernos coordinarnos, compañero Luis. Pues como usted se acomode, si quiere que prendan su audio y si les va a hacer alguna pregunta, que prendan su audio. Está Perfecto. perfecto. Pueden ir levantando la mano y conforme levanten la mano les vamos dando la palabra para que sea mucho más ordenado. De acuerdo. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer a cualquiera que me quiera responder, menos del moderador y la compañera presentadora, sí me gustaría saber por qué a ustedes les gusta o no les gusta la metodología. ¿Cuál es su primera impresión o cuál fue su impresión al momento de llegar a la aula de la carrera, ¿no? Porque todas las carreras llevan metodología. ¿Alguien nos podría decir sus palabras, por favor? ¿Quién por ahí levanta la mano? Porque creo que no los veo. Tenemos aquí al profesor Martín. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas tardes. los demás participantes. Pues que yo considero que sí me gusta.
Porque precisamente te establece con un orden y una validez, una validez. Justo ahorita estoy dando la clase de metodología de investigación jurídica, vi la conferencia y inmediatamente dije, tengo que entrar a ver, ¿no? Tengo que ver qué más puedo aprender yo para mis clases, si me lo permite. Y dos, porque también estoy haciendo la maestría y pues, en la maestría estamos ocupando mucho, que es la investigación. Y afortunadamente, pues he visto que sí se ocupa la metodología, que sí es necesaria y que sí es útil. Y de repente me encuentro con compañeros que no la trabajan tanto y incluso no entienden la necesidad de la misma. Y ahí procurar explicarles, ¿no? Por qué nos sirve, que nos da validez, nos da sustento, le da rigor a nuestros aportes y no solamente un fácil copy-paste para crear una tarea, sino que nos permite crear muchas habilidades. Por eso sí me gusta a mí la metodología. Claro, claro, maestro. Y de verdad, yo les invito a todos los jóvenes, porque hoy en día, de hecho, el último punto que vamos a abordar, ahorita lo vamos a ver, pero hoy en día, no sé si sea la moda, si sea la necesidad, pero ya uno no se puede quedar únicamente con la universidad. Ya prácticamente el sector privado y público te está forzando a seguir capacitándote, a buscar otra oportunidad y a buscar sobre todo un grado académico, ¿no? Entonces, hay muchos jóvenes que me toca asesorar sus tesis, pero porque ellos ya no pudieron titularse por Ceneval, no pudieron titularse por Teórico Global. Entonces ya dicen, yo ya quiero salir de aquí. Y hay una modalidad muy interesante que ciertas universidades la tienen, donde estudias una maestría, ¿no? Y automáticamente yo te titulo de tu licenciatura. ¿Por qué? Porque hace tiempo se vino un apoyo de la Unión Europea, donde en México se hacía un estudio antes del 2000 que no tenía muchas personas profesionistas tituladas y otras muy pocas que tuvieran un grado de estudios, en este caso de maestría y de doctorado, ni se diga. De hecho, me ha tocado ir a ceremonias de universidades donde mencionan que el tener una maestría estás dentro del 10% de toda la población en México. Entonces, ya al tener una maestría te da un plus. El problema está en que al momento de llevar las maestrías, mucha gente estudia la maestría pensando que va a aprender algo más de lo que ya vio en la carrera. Y el problema está en que las maestrías, cuando lleguemos a ese punto, les voy a mencionar los como maestro, como alumno, cómo ustedes pueden enfocarse. Por ejemplo, mucha gente cree que al estudiar una maestría en amparo, como la materia es muy, muy interesante y muy práctica y complicada por sus cuestiones, creen que al momento de yo meterme a la de amparo, voy a aprender amparo. O voy a aprender a llevar juicios heteroaplicativos, autoaplicativos, me van a enseñar a hacer unos mejores agravios, voy a identificar los actos reclamados, entre otras cuestiones. Pero la realidad es que, como bien usted dice, maestro, desde tu primer clase en maestría o doctorado, te dicen que tienes que hacer una investigación, hacer una redacción de un protocolo, y te empiezan a decir que tienes que citar. Tienes que citar en formato APA, formato anglosajón, en latín, dependiendo el plan de estudio, ¿no? Y ahí es donde empezamos con el choque, con la problemática de ver qué es lo que vamos a hacer. Porque eso es lo más complicado. Lo más complicado y lo más tedioso, como dirían muchos de mis alumnos. En fin, ¿qué voy a abordar yo? Yo les voy a abordar 4 puntos. Uno, la importancia de la metodología en el mundo legal. ¿Cuál es el enfoque que en el punto de vista legal es importante que ustedes conozcan la metodología y cómo se lleva de acuerdo a de la mano? Después, quiero observar, más bien dicho, quiero manifestar 2 puntos muy importantes para ustedes. El tema de la observación y el tema del planteamiento. Que tanto en el tema de una investigación como en el tema del tema legal, a ustedes les va a facilitar y lo van a traer digerible todo el tiempo para que lleven ustedes un mejor cumplimiento legal, una mejor estrategia de litigio, a lo mejor una entrevista o cualquier situación que ustedes se planteen.
E inclusive una conferencia, una plática o una exposición que ustedes lo puedan llevar a cabo. Voy a dar un ejemplo. Hace días me tocó ser juez de la competencia internacional CEJA, del Sistema Interamericano en Costa Rica. Y me tocó conocer alumnos que tenían demasiada oratoria, demasiados argumentos muy interesantes, pero en el caso que me tocaba como tal observar, me veía que se desviaban muchísimo de punto violatorio del gobierno y se iban enfocados, ¿no? Y es lo que nos pasa a veces a los abogados. A veces el abogado empieza con un tema y empieza a agarrar una línea y terminamos bien lejos de nuestro primer punto, ¿no? Y después estamos en la demanda agregándole 4, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, no sé cuántos agravios, cuando únicamente son repetitivos. Entonces es muy importante que ustedes lleven a cabo bien su observación y su planteamiento para poder defender tanto un juicio como su investigación. Me viene mucho aquí el tema de la teoría del caso, ¿no? O lo que viene siendo en el juicio, en los juicios penales, la etapa de oralidad, donde ya se lleva un debate entre las partes. Y ahí tu teoría planteada la tienes que establecer, la tienes que defender y la tienes que postular, ¿no? Y viceversa de tu contraparte. Sobre todo en los juicios orales, que eso es un poquito más divertido que a lo mejor los que son escritos, que tienes un poquito más de tiempo para pensar un argumento. Y bueno, otro punto que quiero yo también invitarlos a ustedes es ¿qué estudiar después de la universidad? ¿Qué es lo que me quiero enfocar? Porque yo he visto tantos ahora la formación del abogado. La formación del abogado antes del 2000, inclusive puedo decir que el 2010, pero vamos a poner el 2000, era muy clásica. Era una formación de estricto derecho. Lo que decía la ley, apréndete el código, apréndete la ley, apréndete los términos, apréndete esto. Y poco a poco se ha habido una interpretación por principios constitucionales, por principios internacionales, de los cuales hasta el mismo juez, prácticamente en la suplencia de la queja te dice, oye, pues dime qué quieres, qué necesitas, cuál es tu agravio, ¿no? Con la causa de pedir, o este principio de la causa de pedir, ¿no? Para que yo te ayude. O sea, al litigante prácticamente se le está haciendo el trabajo de alguna forma, o en ciertas ocasiones, más sencillo. Por ejemplo, en la materia electoral. En la materia electoral hay un principio que viene siendo como todos el de legalidad, donde la materia electoral, es tan particular. Si ya vieron, ¿alguien de ustedes ya vio electoral? ¿Alguien de ustedes que me puede decir electoral? ¿Han visto materia electoral, muchachos? ¿No? ¿Nadie? La materia electoral tiene unas circunstancias muy interesantes, porque el proceso viene siendo un híbrido entre el derecho administrativo, derecho civil, juicio de amparo, y nos lleva a cabo un nuevo modelo procesal, donde sus planteamientos y su observación se basa en una legislación muy particular, y el principio te dice, oye, la materia electoral es tan compleja que también nosotros, tú nomás dime qué necesitas y nosotros te ayudamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy compleja y no hay mucha gente que maneje el tema electoral a nivel nacional. Por eso es importante que ustedes, al momento de llegar a qué quieren estudiar, se den cuenta la formación del abogado actual, porque los retos ya no nomás es un reto práctico o teórico, sino también ya es un reto digital. Todas las firmas de abogados, toda la gente jurídica, se me viene a la mente, el mismo Poder Judicial de la Federación, se ha puesto desde hace tiempo, ¿no?, a subir contenido en redes sociales. ¿Por qué? Porque se está migrando a un tema digital muy interesante, que es el futuro práctico de la materia jurídica. Los abogados digitales, los abogados que tienen que manejar no nomás el tema teórico, el tema práctico, sino ahora ya ver un enfoque digital para los clientes, ¿no? Porque ¿cuáles clientes vamos a buscar nosotros?
por los que están más abajo de nosotros o de nuestra edad. Y la generación que viene atrás, pues prácticamente es la generación que conoce todo el tema digital, el celular, la tablet, todo. Generación pues está adelante de nosotros, perdón. Y por último, la práctica más importante, ¿no? La importancia del citado, que es el tema más complejo, porque ustedes dirán, es que el citado únicamente lo vemos en una investigación, o en un libro, o en una revista. Pero ahorita yo les voy a poner un planteamiento para que ustedes vean cómo se cita si ustedes quieren llegar a un juicio internacional, a un juicio en el sistema interamericano, o si ustedes trabajan dentro del gobierno, o si ustedes trabajan en una Cámara de Diputados o en el Congreso, se van a dar cuenta que las iniciativas de ley también tienen citas a pie de página. Y como diría el maestro, copy y pega, pues sí, copiaron y pegaron, pero mínimo le pusieron de dónde venía, ¿no? Y esa es la parte interesante del citado. Bueno, ¿cómo podemos iniciar el tema de la relación, ¿no?, entre lo que viene siendo el derecho práctico y teórico con la metodología? El primer punto es muy sencillo, muchachos. Siempre te dicen, necesitas hacer un protocolo, necesitas hacer un protocolo. Vamos a poner una hipótesis, que en nuestra materia nos dejaron hacer un protocolo. No tenemos ni idea de cómo se hace. No tenemos ni idea de cómo se lleva a cabo. Porque apenas estoy entrando a la carrera primero, segundo, o inclusive voy a la maestría y no me queda por acá. Yo sé hacer una demanda. Soy experto haciendo demandas o contestaciones o desahogando alguna diligencia, ¿no? Pero no sé hacer un protocolo. Porque la mayoría de las personas en algún momento tuvieron miedo de la hoja en blanco, ¿no? De ponerte a redactar. Y hay una cosa que me he fijado, que no nomás de los abogados, de todos, nos da miedo que nos lean. Nos da miedo que nos critiquen. Porque pues, nos sentimos agraviados por nuestro pensamiento. Pero es muy importante que en el tema de la investigación, siempre que hagan un boceto de 1, 2, 3, 4 hojas o más, busquen el punto de vista de la persona que no conoce derecho, que no es una persona nutrida, aunque se escuche a lo mejor sin ánimo de ofender, que no tenga un estudio para ver si él, con su lógica, sino una lógica empírica, puede entender lo que nosotros estamos planteando. Y eso es lo bonito de la metodología. Porque ahora, tanto la misma Suprema Corte de Justicia te establece que el lenguaje técnico ya está rebasado, ¿no? Me tocó ver hace días una persona, una niña, que llevó a cabo un juicio porque no le estaban brindando las medicinas del Seguro Social. Y un tribunal colegiado le hace una sentencia para que la niña pueda leerla y la entienda con sus palabras, ¿no? O sea, ya no es necesario presentar el incidente de aclaración de sentencia, ¿no? Porque ya las sentencias deben estar muy claras. Entonces, por ejemplo, nuestro protocolo puede iniciar con nuestra asesoría integral. Cuando tenemos un cliente, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro cliente primero? Bueno, nuestro cliente viene y te platica un problema o te plantea un problema que nosotros no lo veamos porque nosotros queremos litigar o estamos litigando. Mi cliente me plantea un problema. Yo tengo que analizar, ¿sí?, para poder hacer mi escrito inicial. En cualquier materia, cualquier procedimiento. Después, si vemos en la tesis, mi protocolo viene siendo mi asesoría integral. La trabajo, me le dan el visto bueno y después, posterior a esto, mi escrito inicial puede empezar desde el protocolo o puede empezar a partir de la tesis, ¿no? Después, yo la presento, en este caso, y en una investigación puede ser mi examen. Claro,
que esto se los puse de forma muy clara, así como para que lo vean desglosado, pero la realidad es que ustedes desde el protocolo le pueden hacer una semejanza a su escrito inicial. Cada vez que el protocolo ustedes lo presentan hacia sus lectores o hacia su director de tesis, es como si se lo presentaran al juez, y el juez les va a decir si le lo admite, si lo prevé. Entonces es una semejanza igual, similitud semejante, de la cual, por ejemplo, a mí me entregan trabajos de investigación, de donde me doy cuenta que la redacción cambia mucho en tercera persona, primera persona, a veces no sabemos de quién está hablando, y son errores muy comunes que a mí también me pasan, ¿no? De repente estás escribiendo muy rápido y a veces la mandas porque tienes que mandarlo, después la lees y dices, ¡ay, qué mala onda! Se me fue poquito. Entonces, es importante que ustedes vean esa parte. Ahora, este último progreso es lo que se lleva a cabo en un procedimiento en cualquier área y en una metodología. La metodología que nos va a dar los pasos a seguir para hacer un protocolo, para hacer nuestra tesis y para presentar nuestro examen. En el mundo jurídico, ¿qué nos va a dar los lineamientos para hacer una demanda? Pues el Código Civil, Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Justicia Administrativa, por ejemplo, del Estado de Jalisco, la Ley de Amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nos dicen cómo llevar a cabo un escrito de demanda. Todo mismo. La metodología es lo mismo. Nuestro asesor, nuestras escuelas nos dicen cómo tienes que hacer un protocolo, cómo tienes que llevar a cabo tu introducción, cómo tienes que llevar a cabo tus objetivos, ¿no? Un tip muy importante que yo les voy a decir y que siempre está como que, oiga, pero es que a mí me dijeron esto, a mí me dijeron el otro. Todas las universidades tienen diferentes criterios de cómo llevar y cómo citar. Por ejemplo, la UNAM, al momento de que ustedes quieren mandar un escrito para que se publique en sus revistas, ellos muchas veces te dicen, yo únicamente quiero citado tipo APA de quinta, sexta edición. Oiga, pero ya vamos en la séptima. Ah, no, yo no quiero séptima. Yo únicamente quiero quinta o sexta. Puede ser que, por ejemplo, la Ibero te diga, yo no quiero formato APA, quiero un formato Chicago. Y tú aprendiste únicamente el formato APA y no aprendiste el formato Chicago, de referencia más rápida, más sencilla. Entonces ahí es donde ustedes no se casen únicamente en decir, es que yo ya aprendí a citar en materia de APA en la sexta edición y ahorita vamos en la séptima, ¿no? Aquí es la parte que ustedes deben de tener como la pericia de practicar. Si ustedes practican todos los días o seguido, se van a dar cuenta cómo se lleva a cabo. Ahora, ¿qué otro tip les puedo dar para el momento del citado y de todo esto? Ahora sí que como estábamos en la primaria, ¿no? Que nos ponían nuestra ficha bibliográfica y le ponemos ahí una palabra que se llama paleta al revés, ¿no? Autor, libro, etcétera, etcétera. Yo a ustedes les recomiendo que si van a citar en un trabajo en su universidad, en su protocolo o en su tesis, lleven a cabo principalmente cómo se cita a 40, a 40 palabras, de esta forma, cuando es texto completo, cómo es el justificado, ¿sí? Y un ejemplo que te ponga el autor, apellido, coma, nombre del libro, etcétera, etcétera, para que tú rápido lo veas y la establezcas en tu trabajo, ¿no? Eso puede ser muy fácil para ustedes, una hojita pequeña donde ustedes pueden verificar cómo se ve, en lugar de abrir a cada momento el archivo de APA, ¿no? 2010, sexta edición, séptima edición, y estás, que de repente tienes aquí los libros, acá estás escribiendo y todo. Eso es muy semejante al tema de la demanda. En su demanda, muchachos, ustedes tienen que observar el planteamiento que les da en este caso su cliente. ¿Cuál es su problema? Y tú vas a plantear una hipótesis, ¿no? Una posible solución a tu problema. Que en este caso, la investigación no la va a llevar a cabo, no la vas a llevar a cabo tú. Tú le vas a acercar a tu juez o al magistrado los elementos para que él pueda dictaminar en favor tu pretensión, ¿no? Esa es una de las cuestiones que se ve y se establecen como tal.
esa es una similitud que se vive. Si ustedes de momento dicen, no, es que maestro, la verdad no, me quita mucho tiempo andar investigando, andar leyendo, van a tener los problemas al momento que se vayan a la vida práctica. Si ustedes desde ahorita van haciendo a mucha analogía, que es lo que te piden, mucha analogía de conceptos, a ustedes les va a abrir el criterio más para poder llevar a cabo una extensión en la vida práctica. Ahora bien, ¿qué materias hay o en qué sectores ustedes pueden utilizarlo? Puede ser desde el sector privado, sector público, social o en ramas autónomas. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes me puede mencionar una rama del sector privado? No sé quién quiera por ahí mencionar una rama del sector privado. ¿Alguien que me diga? ¿Alguien? Ya se nos fueron todos. Bueno, vamos a ponerle. En el sector privado tenemos la materia civil, materia familiar, donde la relación pues será muy básica. ¿Nosotros qué vamos a desarrollar? Bueno, vamos a desarrollar una asesoría integral. Podemos llevar a cabo proyectos. También en mercantil, doctor. Perfecto. Sí, en materia mercantil, materia civil, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer la estrategia para el cobro, si hay pagaré, no pagaré, ustedes empiezan a llenarse de documentos, a investigar pues el domicilio de la persona que vamos a demandar, hay que investigar el domicilio donde vamos a presentar la demanda. Entonces, toda esta investigación que ustedes están haciendo una metodología para poder hacer su escrito privado. Si nosotros nos dejan, por ejemplo, en el famoso compliance, o los compliance que ahora están muy de moda, que no es más que lo que viene siendo el cumplimiento normativo, estos grandes, pues tú tienes que investigar qué normas oficiales mexicanas le aplican, qué legislación en materia ambiental le aplica, materia urbanística, materia de contratos, contractual, propiedad intelectual, hacer auditorías, estudios de empresa, donde veas que están en riesgo completamente por sus actuales. Y es una situación muy ejemplar porque se empieza a vivenciar. Ahora el abogado resulta que también tiene que saber estructurar y hacer unidades de negocio para poder presentar este tipo de proyectos, ¿no? en corporativos. Hacer presupuestos jurídicos, hacer blindajes jurídicos, que es un tema de moda hoy en día, ¿no? Que todo el mundo nos dice, es que hoy en día tenemos la cuestión de que el blindaje jurídico, ¿no? O litigio de alto impacto en materia fiscal. Y lo único que hacen es el mismo juicio que siempre se establece, pero en base a una proyección metodológica. No nomás es decir, yo sé que mi empresa está metida en una lista negra, por ejemplo, en materia fiscal, ¿no? No, hombre, uno de mis proveedores está en lista negra. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Pues entonces ustedes tienen que investigar cuál fue el acto por el cual ustedes tuvieron esa relación o acto jurídico con su empresa que está en NEFO. Y ahí tienen que ver ustedes para que no les pegue, porque les va a pegar, y empezar a hacer materialidad si no lo hicieron, hacer todo el proyecto jurídico como tal. En base a esto, ustedes van a tener que llevar a cabo una metodología. En el compliance y la due diligence, que se vive mucho, es una metodología de cumplimiento legal. Es decir, si yo quiero iniciar un negocio, de, se me ocurre, de centro comercial, en un terreno que me heredó mi abuelo, pues además de yo buscar el sector económico que me vaya a patrocinar para los inversionistas, pues también hay que ver la viabilidad del proyecto. Entonces ahí ustedes, por medio de la metodología y las técnicas inductiva y deductiva, se van a fijar cuál es su primer norma general que aplique a su caso o a su caso hipotético hasta el reglamento o las disposiciones de carácter general y viceversa. En la demanda es igual. Tú tienes técnicas de investigación y metodologías de investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a buscar primero en el Código Civil qué artículos nos dan el soporte legal. Después, ¿sabes qué? Hay un tratado internacional que habla sobre la niñez.
No, hay que citar a la niñez, ¿no? Y luego de repente dice, hoy hay un protocolo de la Suprema Corte de Actuación sobre la justicia en quien imparte de menores. Y así sucesivamente, tú empiezas a buscar los métodos para hacer tu escrito inicial y presentar tu demanda. El compliance y la due diligence la pueden observar desde la materia laboral, ambiental, fiscal, urbanístico, mobiliario y todas las áreas del derecho que te dicen cómo hacer el cumplimiento legal y la debida diligencia. Entonces, aquí entramos al sector donde el abogado ya vive de antemano con lo que viene siendo la metodología. ¿Qué métodos van a utilizar ustedes? Claro que el método no van a decirle a su jefe o al juez o a alguien, no, pues yo utilicé aquí el método hermenéutico, aquí utilicé el método exegético para llevar a cabo la aplicación del derecho en el caso hipotético. Pues no, porque ustedes lo van a hacer de forma más práctica. Van a ver la teoría del caso y van a presentar, mira, de acuerdo a el peritaje que estableció el de siniestros, pues aquí se puede identificar que hubo una mancha de frenado, etcétera, etcétera. Pero ustedes están llevando a cabo un sistema, una interpretación, una metodología. Primero, yo creo que en mi primer argumento voy a hablar sobre mi premisa mayor, mi acto que me viola a mí el derecho humano del Estado, ¿no? Por ejemplo, derecho a la vida. No, pues es que el Estado no me está dando mis servicios médicos a pesar que yo estoy dado de alta en el seguro. Entonces, vamos con la premisa mayor, la primera como la más importante en mis argumentos, en mis agravios, en mi acto reclamado, hacer esa relación de hechos y de derechos. Esa es la importancia que ustedes deben de conocer, que no la visualizamos, pero que nos hace falta identificarla y que la llevamos a cabo día con día como tal. Después tenemos en el sector público. Muchos de ustedes, como cualquier joven, pues le llama la atención trabajar en el gobierno, ¿no? En el parlamento, en el derecho electoral, o en el Congreso, o en la administración pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, déjenme decirles a ustedes que las personas que hacen los informes técnicos, las fichas técnicas, los dictámenes técnicos para los proyectos y iniciativas de ley, tienen que citar la ley vigente, la ley derogada o abrogada, tienen que investigar los casos hipotéticos, por qué es viable. Muchas veces utilizan la metodología comparativa, es decir, utilizan que dicen, oye, fíjate que en Chile la figura de los juicios orales se está dando muy bien, hay que implementarla aquí en México. Y ahí utilizamos un método comparativo entre dos países sobre esa figura pública, ¿no? Por ejemplo, en el tema de responsabilidad de las personas jurídicas. El tema de la responsabilidad de las personas jurídicas en México se ha empezado a gestar desde la reforma de 2008 en materia penal, tanto en la Constitución como en las leyes reglamentarias. Pero apenas después de prácticamente ya 12 años, empezamos a ver que las doctrinas mexicanas en la responsabilidad penal empiezan a surgir mucho más allá. Pero por el tema fiscal, por el tema de blanqueo de capitales, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otros países, por ejemplo, en Argentina, en España, la figura ya tiene años que se está trabajando y que hay juicios y procedimientos. Y vemos que cuando estamos estudiando la figura, proviene del sistema anglosajón, la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Caso de Estados Unidos, con un monopolio que se vivía con una empresa que ejercía las actividades postales, me parece que era así, en Nueva York. Esa es una de las prácticas que ustedes o las personas que se quieren dedicar a asesorar a diputados, a estar en la política, ser diputado, senador, presidente municipal, administración pública o en el parlamento, pues poder presentar y argumentar punto por punto sobre estos hechos. Porque esa es la pauta a ustedes lo que le va a dar. Y en el derecho electoral, pues prácticamente se fija en la estrategia política, en las campañas, en el diseño de la imagen, la difusión y la comunicación política.
Eso es a lo que respecta en el tema práctico, ¿sí? En el tema práctico como tal. Posterior a esto tenemos que en el sector social también tenemos la cuestión de la defensa jurídica nacional multidisciplinaria, las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las medidas cautelares, y los amicus curiae. Los amicus curiae es una figura que proviene del derecho anglosajón, que significa amigos de la corte. El escrito por vía amicus curiae significa que es un escrito de gente especialista en el tema jurídico transnacional por la relevancia del procedimiento, donde personas expertas en la materia que desconocen o que no tienen un interés jurídico legítimo colectivo se posicionan a dar su punto de vista como si fueran unos peritos, pero sin el hecho o la necesidad de llevar a cabo un peritaje o una presentación de peritaje. Se presenta como un escrito en vía de amicus para orientar y darle otros puntos de vista sociales, culturales, psicológicos, psicosociales, políticos, internacionales, económicos, entre todos, sobre la decisión que pueda formular en esa sentencia. Entonces es muy importante que ustedes, si en algún momento escuchan hablar sobre la figura del amicus curiae o cómo se estructura, se van a dar cuenta que la forma de argumentar está basada en citas de sentencias internacionales, de jurisprudencias internacionales, de jurisprudencias de otros órganos constitucionales en México, en nivel estatal, de argumentos de gente especialista en libros, de gente en revistas, entre otras, que llevan a cabo el cumplimiento como tal de esta observación que nosotros hacemos. Por ejemplo, en un supuesto, ¿no?, que haya un juicio, o exista un juicio donde alguien esté deliberando por allá el tema del territorio entre los pueblos indígenas y el gobierno, se puede solicitar un amicus en el medio ambiente también, donde gente experta te diga, oye, es que aquí en este territorio de población, por años se ha llevado un tema de protección a este ecosistema y tú tienes que argumentarlo por medio a metodología inductiva y deductiva, de lo más grande a lo más pequeño, de lo pequeño a lo grande, haciendo analogías, sistemas o metodologías sistemáticas de sistematizar cuál es el sistema que me va a ayudar, ¿no?, para poder posicionar mi defensa en el tema de los derechos humanos. Y que nuestra autoridad que nos va a resolver, en este caso un juez, un magistrado o los ministros, puedan tener la oportunidad de llevar a cabo un mejor posicionamiento. Por su parte, tenemos que áreas externas como la bioética, la informática jurídica o el derecho informático, Internet de las cosas o el derecho cósmico o todas las nuevas áreas del derecho que se van a empezar a formular o a posicionar, vienen o son teorías que se desarrollan en base a una investigación. Por ejemplo, el tema de la informática jurídica o el derecho informático. En su momento, tuve la oportunidad que me diera clases un alumno que fue alumno, vaya como tal, del doctor Telles. Jorge Telles me parece que se llama el doctor. El doctor Jorge Telles es el especialista a nivel nacional del derecho informático. El primero en México que hablaba sobre derecho informático, donde él estudió ingeniería también para poder entender la programación, entender los algoritmos y su relación y su vínculo con la cuestión jurídica. El maestro que me tocó a mí dar clases fue Jorge, no me acuerdo cómo se llama, fue alumno de él, y él me ilustraba sobre cómo por medio de la investigación y las nuevas teorías se empieza a formular el derecho informático. Porque alguien investigó que existía un derecho a la informática, el derecho a las cosas, el derecho al olvido.
que algo existía por ahí, pero que no estaba regulado. Y ahí es donde se lleva a cabo la relación más fáctica entre la metodología de la investigación y en la relación jurídica o en la práctica, como en la teoría. Temas de la bioética, derecho cósmico, derecho ambiental en su momento, derecho o la ética animal, nanotecnologías, entre muchas cosas. Entonces, es por eso lo que yo siempre invito a los alumnos, porque hay alumnos que tienen muy buenas ideas, pero no saben desarrollarlas. Por ejemplo, en su momento, recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi investigación en la universidad, hablaba mucho sobre un derecho animal, ¿no? Que no existía, que existía, que sí, que no, que esto y que el otro. Pero yo me di cuenta que para allá iba la regulación nacional. Estamos hablando de 2010, cuando estaba estudiando en la universidad todavía. Y yo me doy cuenta que para allá se va a dar esta relación. Y muchos maestros que yo tuve, pues no me la hacían como que no existía, que para qué, que por qué, que no había un fenómeno, que no tenían integridad. Y ahí donde ustedes, como estudiantes, se tienen que basar en las teorías previamente establecidas, ¿no? Del derecho natural o el derecho positivo, que son dos doctrinas que en la metodología son las más importantes que ustedes van a adoptar, porque ahí es la pauta donde tú llegas prácticamente a la filosofía del derecho, que el derecho como jus naturalismo o el derecho como jus positivista. Y ahí agarras otra rama, ¿no? Jus naturalista empírico, teleológico, racionalistas, entre otras. Por eso esa importancia que yo les vengo a decir, para que ustedes puedan formular, si alguien de ustedes tiene por ahí un tema descabellado, si es un tema que digan, no, es que este tema está muy locochón, como el derecho cósmico, que decían por acá, o no sé, se me ocurre el derecho al oxígeno, ¿no? Que dice, oye, el derecho a la salud, pero acá está diferente. También es muy importante que los maestros, pues, les den las herramientas y los apoyen, porque ahí entramos a la problemática cuando el maestro le quiere imponer el tema al alumno. Y el alumno, para que sea una investigación natural, es muy importante que el alumno siga lo que él siente, porque esto es pasional. Es como una demanda cuando dices, oye, es que no hay que clavarse con los asuntos de los clientes, ¿no? Porque son externos. Pero al final de cuentas tú te interesa hacer bien la demanda y le dedicas tiempo para que quede igual. En una investigación, pues es como si fuera, llaman por ahí, ¿no? Un hijo o un ser querido, porque le estás invirtiendo tiempo, le estás invirtiendo paciencia y desarrollando mucho conocimiento y teorías que tú tienes aquí arriba a lo mejor que quieres plasmar, ¿no? Entonces es muy interesante el tema de la investigación y hay demasiado, ¿no? Demasiado. Y para hablar de investigación, pues bueno, tendríamos que entrar al tema, los temas finales. Otra puede ser pues el litigio de alto impacto, perdón, litigio de alto impacto, la intervención social complejo, dinámico, clínicas jurídicas, análisis multidisciplinario, comunicación social y pues el impacto comunitario y aspectos políticos. Si ustedes se van a dedicar o se están dedicando a trabajar en pro de los derechos humanos, en pro de algo, la investigación les va a servir mucho para las clínicas que ustedes llevan, los análisis multidisciplinarios, su comunicación social, su impacto comunitario y sus aspectos políticos. ¿Por qué? Porque ustedes al momento de dar una conversación o una charla, es importante que sostengan su punto de vista, como cualquier estudioso, pero que también puedan soportarlo por diversas doctrinas, ¿no? Y ustedes hagan la cita oportuna en su momento. ¿Para qué? Para que tengan mayor credibilidad en el aspecto legal. Imagínense que nosotros fuéramos a presentar una demanda y digan, vengo a demandar a tal persona porque quiero. Se la van a desechar, ¿no? Porque tenemos que gritar el interés, los fundamentos de derecho, la motivación. Entonces acá en el tema de investigación es semejante. Tenemos que acreditar por nuestro interés, nuestros fundamentos doctrinales y todos los demás, perdón, que se viven como tal. Ahora bien, al pasar al tema toral,
de lo que viene siendo la charla, o que quiero que ustedes se lleven, es el tema de la observación y el planteamiento. Para que ustedes puedan llevar a cabo una defensa jurídica en una demanda, o llevar a cabo una investigación, o un trabajo, una revista, siempre van a partir de una observación. Y una observación es una observación de determinar a detalle lo que está a nuestro alrededor. Uno de los ejercicios que yo les pongo a mis alumnos es que me describan su día, ¿no? Y muchos de ellos me ponen en 2 renglones todo su día. Y yo les comento, antes no te cambiaste, no desayunaste, no te despertaste, y ya ellos empiezan a darse cuenta que pues les hace falta mucha argumentación, ¿no? Y hay alumnos que me escriben todo y les digo, perfecto, pero cuando empiezo a darles temas de qué color era el camión, qué color era el taxi, más a detalle, pues ya ellos me empiezan a decir aproximidades, porque ellos tendrían que hacer una retroalimentación más específica de todo lo que lleva. Ahora, no todos los problemas que existen son relacionados a la investigación, porque hay muchos abogados, maestros, o estudiantes o doctores que creen que un problema, porque para ellos se les considera que es un problema porque ellos lo ven como afectado, o porque les sucedió en la vida procesal, a lo mejor una injusticia que ellos decían que estaba mal, sienten que es un planteamiento para una investigación, pero no. Para que nuestra observación sea correcta, necesitamos que el planteamiento esté específico con fundamentos que no dice escurpalencia. O sea, no porque dice escurpalencia, o José, o Pedro, o cualquier persona que está estudiando o está investigando, entre comillas, una posible problemática o un posible fenómeno, quiere decir que es correcto. Entonces, ¿qué les comento yo? En tus protocolos, al momento de hacer su planteamiento de problema, utilicen, o más bien dicho, básense en posicionamientos estadísticos que en ese momento le están dando a entender que sí es un fenómeno, que sí es una problemática y que efectivamente existen los fundamentos estadísticos de encuesta, reportajes o de otras fuentes que te dicen que sí es una verdadera problemática y que no nomás es escurpalencia, José, Pedro, Rodrigo, Jorge, que para él cree que es una observación. Por eso, al momento de la observación, necesitan ver si lo que ustedes están viendo lo perciben alguien más o otras personas. Y en el planteamiento necesitan soportarlo con aspectos y personas que son terceras ajenas a la situación. Sociólogos, filósofos, políticos, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder acreditar que sí es una problemática global, nacional o internacional, y no nomás es una problemática que a mí me afecta. Y entonces ahí tienes que ver y justificar cuáles son tus soportes estadísticos que nos van a plantear lo que viene siendo esta problemática. O sea, no más decir, es que yo creo que el Código Civil está mal en el artículo 420, un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo creo que está mal, porque perdió un juicio porque decía que una I o una J, una I o una O o una U estaba mal, ¿no? Y yo lo interpreté mal y pues perdí el juicio y es una problemática. Sino más bien, ese es un error de litigante, ¿no? Por no fundamentar o no llevar a cabo un proceso normal. Para que ustedes acrediten un error o una problemática, tienen que plantearlo en base a estadísticas externas que nos digan, no nomás lo estoy viendo yo, los están viendo todos estos sectores. Y el capítulo, eso ya podemos hablar de la tesis otro día, pero ya me fui de más. Y su hipótesis plantearlo en cómo lo van a observar, sus objetivos, redactarlos de forma infinitiva y pues sus conclusiones o posibles conclusiones que van a obtener, ¿no? Que las van a desarrollar
Claro está, ya que terminen su tesis. Prácticamente eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, la cuestión de la observación y este planteamiento, que la investigación está muy fácil, que no se desvíen por problemas procesales, que de repente una audiencia hay muy poquito tiempo, que ocupamos recursos porque no podemos desahogar miles de audiencias porque hay muy poquito recurso, o que de repente decimos, es que mi investigación es restarle dinero al Poder Judicial de la Federación para dárselo al Consejo de la Judicatura para que estos puedan hacer más cosas. Pues no, eso es una problemática que no tiene o no afecta a la sociedad en general, para que lleven a cabo una metodología científica, para que lleven a cabo una metodología estadística. ¿Sí? Si la problemática nomás vemos es que no hay tanto, los juzgados tienen muchos asuntos y dan las audiencias bien lejos. Entonces, esa es una problemática que yo observé y quiero hacer una investigación en base a eso. Y bueno, ese tipo de investigaciones van a ser para comprobar otro tipo de aspectos teóricos metodológicos, no para proponer una solución eficaz donde le beneficia a toda la población que le afecta esa problemática, ¿no? Y bueno, la siguiente, aquí está, es ¿qué estudiar al terminar mi carrera? ¿Cuál es la pauta que ustedes deberían tomar en consideración al momento de que terminen la carrera universitaria? Bueno, en el tema de la investigación, ustedes para que puedan publicar revistas, dar una conferencia, ser maestros, dar una redacción, una buena argumentación, sin duda alguna van a necesitar llevar a cabo metodología. Porque para publicar en una revista, así tú me digas el mundo del abogado, diálogo político, en Flaxco o cualquier otra, van a necesitar que sepan tener o llevar a cabo una metodología. Por ejemplo, una de mis maestras, no recuerdo bien el nombre, de la UNAM, ella es investigadora SNI, número 2. Cuando llegué a la maestría, al doctorado, perdón, me preguntó por qué había querido estudiar el doctorado y me hizo unas preguntas que ella hace en la entrevista a los aspirantes a doctor que quieren ser estudiantes del doctorado en la UNAM para estudiar el doctorado, ¿no? Y una de estas es, yo dije, me va a preguntar qué es la metodología, qué es la observación, qué es el planteamiento. Y me preguntó 3 preguntas. Me dijo, ¿qué es y para qué sirve el OPSI? ¿Qué es y para qué sirve el IBIDEN? ¿Y qué es y para qué sirve el IDEN? Entonces, a ver, sí, el OPSI es una forma de citado cuando tu autor es mismo autor, mismo nombre, pero no es la cita anterior, no es una cita posterior, anterior a la anterior. El IBIDEN es la cita que ya está citada, pero yo no me esperaba esa respuesta, esa pregunta, yo me esperaba una pregunta más práctica, ¿no? Entonces, cuando ella me da clases, me dice, y yo me empiezo a dar cuenta en el doctorado, que hay maestrías de las cuales son profesionales, que únicamente te forman a ti como profesionista, no como investigador. Y hay maestrías que te hacen a ti investigador o que te forjan a hacer investigación. ¿Para qué? Para que entres a un círculo de investigación universitario, para que entres a un círculo de investigación internacional, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí es la parte que a ustedes les diría, a los que están interesados, al momento de que ustedes vayan a ver su maestría, ¿sí?, es que vean si va a ser para profesionalizarse o para investigar. En las dos van a llevar investigación, simplemente en una van a dedicar su vida a investigar más cuestiones de fondo que casos prácticos como la cuestión profesional. Otra de las opciones que ustedes tienen es un diplomado o una especialidad. ¿Yo qué les recomendaría? Nunca he escuchado a alguien que me diga, soy el diplomante, Ascur Palencia, o soy el especialista, Ascur Palencia. Por lo general, el grado de maestría tiene más peso que un diplomado o una especialidad, de las cuales el diplomado y la especialidad simplemente son prácticas 100%,
de los cuales ustedes les ayudan a la forma práctica y a cómo llevar a cabo más procesos, más juicios, más determinaciones y más cosas. Y dentro de la vida académica te va a dar más peso el grado de maestro o haber estudiado una maestría que haber estudiado 5 diplomados o 5 especialidades. Para el tema académico. Quizás para el tema práctico en un juzgado tenga más valor alguien que tiene una especialidad en, por ejemplo, juicios orales, que alguien que tenga una maestría en administración de justicia o una maestría en constitucional o una maestría en argumentación jurídica. Porque pues, para la cuestión práctica, pues yo necesito una especialidad, ¿no? Para los juicios orales. O que yo tenga a lo mejor una maestría en juicio oral, penal, acusatorio, y tenga una especialidad de oralidad, que sería muy diferente entre una y otra. Esa es la parte interesante de qué es lo que ustedes quieren o les interesa dedicarse posteriormente. Ahora la cuestión de las edades. No hay edad, definitivamente no hay edad para estudiar una maestría, un diplomado, una especialidad. Solo que sí les puedo decir en la vida que he visto tanto mis alumnos, compañeros, es que mientras más pase el tiempo, hay otros requisitos que quizás la vida o mucha gente quiere, ¿no? El tema de la familia, el tema de la vivienda, el tema del bonito coche, el tema de viajar, que te va a empezar a impedir a ti llevar a cabo ya una investigación, una maestría, porque pues le tienes que dedicar el tiempo adecuado como si fuera pues cualquier otra responsabilidad como tal. Los beneficios, pues los beneficios son muy complejos, porque si una persona se va al tema de ser especialista y tener ciertos diplomados, pues me queda claro que tiene una vida más práctica de lo que viene siendo el actuar legal. Mientras que una persona que se va al tema de tener una maestría, te cambia el enfoque más profesional del abogado. Que también tú puedes tener 5 diplomados, 5 especialidades y tener tu maestría, pero te cambia el enfoque y te cambia lo que viene siendo la forma de determinar cómo llevas a cabo el planteamiento de los problemas, el enfoque, cómo lo vas a establecer, cómo te planteas y sin duda el tener un grado mayor de profesionalidad en la vida o en el labor jurídico, ¿no? Esas serían como las dos formas que ustedes podrían observar y que tendrían que llevar en algún momento a cabo o que les interese, ¿no? En esta parte. Que me queda claro que para ser abogado, litigante, pues no es necesario una maestría, pero quizás sí una especialidad o tener diplomados de actualización sean muy importantes, ¿no? Un agente mediador, pues no le va a servir nada una maestría, él necesita un diploma, una especialidad, donde se le acredite que él está certificado o está, ¿cómo se llama la palabra? Sería la palabra como acreditado para llevar a cabo mediación, ¿no? Y tener su propio centro de justicia alternativa, ¿no? Entonces, son las variantes y son variantes muy diferentes entre cada una y otra. Las dos, en mi punto de vista, sí tienen sus diferencias, pero sobre todo es que si ustedes van a un diplomado, a una especialidad o a cualquier maestría, pues sí la disfruten, vean el plan de estudios, si realmente les agrada, porque en los últimos semestres de las maestrías por lo general ya son aspectos más pedagógicos, más aspectos de investigación. El primero y el último son más como de cómo llevar a cabo la pedagogía, cómo llevas a cabo los métodos, como tal. No llevas tanta relación con las materias más que segundo y tercero, que muchas maestrías en segundo y tercero, por ejemplo, si les da 2 años, tienen ustedes a ver cuál es la posición práctica, mientras que otras, pues desde primero tienen investigación, tienen aspectos prácticos, tienen pedagogía y tienen muchos sectores que se pueden abordar como tal. Y por último, la importancia del citado. Bueno, muchachos, estos son la forma de citar documentos en sentencias internacionales, ¿sí? En informes de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en documentos de la Comisión, cómo tienen que ustedes citarlo, documentos que van a citar
o que emite la Comisión Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los comités de Naciones Unidas, los informes de la Relatoría de las Naciones Unidas y todo el resto de documentos, ¿no? Es un citado que se hace en tema internacional, que ustedes lo pueden adaptar cuando hacen algún informe de gobierno, porque no hay, o sea, no te piden en los informes de gobierno o algo así que sea una cuestión de formato APA o el tema de anglosajón. Es una cuestión más sencilla. ¿Sí? Esa es la parte que ustedes pueden ver en el sistema interamericano, en el sistema internacional, cómo se lleva el citado para hacer una petición ante la comisión, hacer un seguimiento ante la corte, o una visita in loco que haga una autoridad de la ONU. Así es como debería llevar a cabo el citado del texto como tal en cada una de estas. Y bueno, muchachos, pues por mi parte en esta ocasión es todo. Les agradezco mucho la invitación y pues quedo ahora sí que a la espera de cualquier duda, pregunta, aportación, sugerencia o cualquier cosa que les pueda ayudar, con todo gusto. Si gustan abrir sus micrófonos, aquí estoy con ustedes. Tienen algunos levantadas la mano. Doctor, por si quiere darles la palabra, ahí Sí, lo puede ver en su pantalla. Voy a dejar de compartir porque no veo aquí el chat. Por favor. A ver, perdonen, es que no podía ver la conversación. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí me escucha, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Su servidora María de Jesús, psicóloga y compañera de trabajo aquí de la Universidad del Valle de México. Es un gusto escucharle y sobre todo que nos invita a la reflexión. Es cierto que de pronto la investigación es un tema complejo porque creo que implica para todo aquel que está estudiando o que estamos estudiando, el poner a trabajar los procesos cognitivos, ¿no? El poder trabajar el razonamiento, el análisis, y de pronto son situaciones que no queremos realizar, porque implican un trabajo mental. Y bueno, al día de hoy es algo que por supuesto el docente tiene que invitar a los estudiantes para que puedan tener esa sensibilidad y hacer propuestas, porque finalmente sabemos que existe la parte académica y todo el soporte teórico, pero siempre va a haber más, ¿no? De hecho, cuando se hace una investigación, a veces uno cree que ya descubrió todo y no, de ahí parten más investigaciones. Entonces creo que es algo muy importante y bueno, pues al día de hoy desafortunadamente hay una mala práctica que en ocasiones no sabemos redactar o no sabemos cómo hacer el análisis de dos autores o teorías, y a veces la práctica de un estudiante quizá lo rescato como a lo mejor no con dolo, quiero pensar, pero quiero saber qué opina usted sobre el plagio académico, que al día de hoy es una práctica constante y que desafortunadamente el estudiante llega a molestarse, ¿no? Porque no quiere, como usted decía, tiene que tener argumentación, tiene que escribir, como ese ejemplo que dijo, escríbeme tu día, y a veces nada más es como cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, y ya. Y es cuestión de ir desarrollando justo esto, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opina, doctor. Gracias. Muchas gracias, estimada María de Jesús. Mira, te voy a platicar del plagio, una cosa que se vive y que es una realidad, ¿eh? Y pues lamentablemente es una cuestión muy compleja. Yo, cuando hice mi investigación a nivel maestría y doctorado, mi investigación, se las voy a platicar. Yo hago un estudio
sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos. Porque, a mi punto de vista en la investigación, yo me doy cuenta que de acuerdo a la reforma de 2008 en materia de personas jurídicas, los partidos políticos tienen un estatus donde se llama que son entes de interés público, ¿sí? Entonces ahí yo digo, bueno, entonces ¿qué son? ¿Son de derecho público o son de derecho privado? Para empezar, ¿no? El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos hablaba de que únicamente los sujetos que no pueden ser objetos de esa ley eran los entes del gobierno, ¿no? Organismos públicos desconcentrados, descentralizados y autónomos, ¿no? Entonces yo me digo, ¿y los partidos políticos dónde andan? Entonces investigo en todo el bagaje que hay a nivel internacional y me doy cuenta que no hay una doctrina o que no hay autores que hablan sobre una responsabilidad penal del partido político como tal, ¿no? Porque era una persona moral, sigue siendo una persona moral. Eso estamos hablando que es 2014. Cuando yo empecé a hacer esa investigación, 2016 empecé a hacer la investigación, perdón. Entonces, yo hago mi investigación y hago un planteamiento, ya cuando estaba yo en el INE trabajando, donde yo empiezo y yo la llamo así, teoría de responsabilidad penal de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta en la investigación de que siempre que hay un acto de corrupción, ¿no?, de algún, no sé, actor político que llegó por elección popular o mayoría relativa, los partidos políticos, que son el camino a seguir, ¿no?, camino a seguir como tal, para que puedan ser ostentosos del poder público, resulta que pues no se sanciona al partido político, ¿no? Bueno, hago mi investigación y todo, y de repente uno de mis sinodales, o no sinodales, pues maestros de ahí, pues tú en la maestría empiezas a cada semestre tienes un coloquio, cada semestre tienes un coloquio y expones tu planteamiento, ¿no? Entonces de repente me di cuenta que de la misma red universitaria en la que estudié, pues alguien más ya estaba investigando lo mismo, ¿no? Y tenía más o menos mis mismos argumentos y tenía más o menos mis mismos puntos de vista. Dije, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Entonces, el plagio sí se da, claro que se da. Eso ya es muy ético, ya es una cuestión ética, porque aquí la problemática está en que el protocolo se registra, pero la investigación no se registra hasta que ustedes terminen la investigación. Entonces yo lo que opté fue por quemar mi investigación y empezar a darla, pues a enseñársela al público, ¿no? A hacer posicionamientos hace 2 años que empecé como a hablar del tema. Y me doy cuenta que hace poquito una persona del tribunal pues también ya habla del tema, diferente enfoque, pero empieza a ver que la doctrina que yo empecé a tomar pues empieza a tener auge, ¿no? Y no fue muy bien recibida aquí en México, porque mucha gente, actor político, pues no quería. ¿Cómo crees? Eso no existe. Yo presento mi investigación a nivel internacional en Grecia este año, de forma digital por el COVID, y pues fue mejor recibida, ¿no?, en tema internacional y en otros países que aquí mismo. Y el plagio, pues, gracias a Dios, pues ya no lo he visto, pero sí conozco mucha gente, y conocerla bien, o sea, sé quién es, que desde los trabajos que presentaban los alumnos en universidad, él los presentaba como sus informes semestrales o mensuales ante las instituciones públicas donde estudiaban o privadas, donde decían que era su propio libro, ¿no? Y muchas veces no ponían de coautores a los alumnos, porque decían que eran de universidad. Tuve compañeros así que sí me tocó ver, ¿no? En las maestrías pues, también me tocó ver, porque pues resulta que cuando haces tú una maestría, tienes un propedéutico, y en el propedéutico te evalúan hacer un protocolo. Entonces, si tú no entras a la maestría, pues prácticamente tú ya dejas de ahí tu protocolo o tu idea, ¿no? Porque no tienes tú ni un registro, ni como tal. Y sí se da mucho que muchos maestros, digo, es una práctica que se vive, que nadie la denuncia, ¿saben? Porque pues no es como más ético, no le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí se maneja el tema del derecho de autor. Si la otra persona lo presentó en tiempo y forma, pues es primero en derecho, ¿no? Entonces esa es la cuestión que se evidencia.
Ahora, si ustedes hacen una investigación y su protocolo lo van y lo presentan al indautor, ustedes ya no pueden llevar el protocolo a su investigación, porque ustedes estarían citándose a ustedes mismos. Entonces ahí entra un choque, ¿sí? Un choque muy curioso, porque no puedes registrar ante el indautor tu bosquejo, porque cuando tú vas a dar una metodología te van a decir, oye, espérame, me estoy dando cuenta que tú ya tienes aquí esta investigación, ¿no? Este trabajo, aquí tienes este trabajo, por ejemplo, llamado, registrado ante indautor, y aunque tú eres el mismo autor, tú tienes que citarte ante tu propio protocolo, ante tu propia tesis. Y como tú te estás citando a ti mismo, pues muchas veces el sinodal o los directores de tesis, pues no te dejan. Así como de, oye, ¿cómo te citas a ti mismo? ¿Sabes? Es como, imagínense, sí, es muy importante tener en cuenta el tema de los derechos humanos. Y como bien dice Ascur Palencia, pues creo que no, esa parte no se puede, ¿no? Es una cuestión que se evidencia mucho. Así que sí es una gravedad que se vive. Yo les recomendaría a los muchachos que no se decepcionen, que al contrario sigan plasmando sus ideas, y lo mejor, ¿por qué no? Decirle al sinodal, pues eres mi sinodal y todo, pero fírmame un contrato de confidencialidad. ¿Qué tiene de malo? No pasa nada, ¿sabes? El que nada debe, nada teme, pues le va a firmar, ¿no? Esa es una parte que yo sí les podría dar como tip a los alumnos, sobre todo cuando son de nivel maestría, porque nivel maestría se da mucho, o a nivel licenciatura de últimos años. Y también que los mismos alumnos pues no copien ni peguen de otros trabajos, que respeten mucho el citado, porque sí es una parte que se vivencia demasiado, ¿no? Creo que esa parte es muy importante, y pues está mal visto, pero voy más al tema ético que al tema legal, porque pues legal estamos dando cuenta de que, pues, el que está primero en derecho está primero en tiempo y lo registró ante el indautor y ya nos brincó, ¿no? Porque nosotros no tenemos ningún documento. Entonces ahí sí es el tema que se da. No sé si Sí, con esto muchas gracias. De nada, compañera. ¿Alguna otra pregunta? Dice aquí el compañero Luis que el plagio es un delito. Sí, sí es un delito, y se tiene que tener mucho por ahí el tema. Yo creo que también va mucho enfocado a los códigos de ética que están en las universidades, y también a los maestros, ¿no? Que se vivencian mucho, y darle la oportunidad a los jóvenes y apoyarlos, porque la verdad es una cosa, la investigación es muy bonita, pero lamentablemente para que ustedes sean becados de CONACYT, por ejemplo, que es lo que todo el mundo busca en algún momento de su vida, es que tienes que tener una escuela pública, ¿no? Y no te dicen en qué momento es la convocatoria, o qué documento necesitas. Lo que sí les puedo decir es que su RFC no tiene que tener actividades para que le puedan, porque se supone que son ustedes becados al 100%. Que ya hay hubo una tesis muy interesante por allá de la Suprema Corte, que también se vio, porque también es una violatoria a los derechos humanos el no poder trabajar y vivir de tu beca. Pero sí, los maestros creo que pueden ayudar muchísimo a los alumnos. El compañero Martín Muñoz Paz, adelante. Sí, claro que sí, doctor, muchas gracias. Igual en el mismo tema del plagio, usted nos daba digamos, la analogía y el uso de la investigación en distintos ámbitos, ¿no? No solamente de la producción de conocimiento, sino también incluso en la praxis de la carrera del abogado, que es muy útil, muy necesaria. Y el problema es que, por ejemplo, incluso los egresados de la carrera prefieren comprar los formularios, los famosos machotes, y implementarlos a su práctica en lugar de elaborar los propios, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer de la universidad para afianzar este modelo de la investigación, tanto de la producción de conocimiento como la investigación para la práctica en este caso de la carrera de Derecho y de cualquier otra carrera? Ok, mira, sí, ahorita, eso sí me molesta muchísimo, que he visto en internet. Yo sé que es negocio y aquí es un tema que choca mucho, ¿no? Pero yo he visto en internet varios grupos de abogados
donde te dicen, por 250 pesos obtienes 5,000 formularios, perdón, de todos los juicios, ¿no? Y ahí veo que está información, información, información. Y es que la realidad es que espero que de rato si me suben a las redes sociales ahí por hablar mal de las generaciones, pero es un vicio que se ha llevado a cabo en los alumnos. O sea, ya es un vicio como tal. El alumno busca la cuestión más fácil. E inclusive el profesionista, no sé si se han fijado que actualmente hay cursos de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. En lugar de ir a comprar una receta para hacer un pie, que la receta te cuesta 10 pesos, te metes a un curso que te cuesta 1,000 pesos para hacer el mismo pie, ¿no? Acá es lo mismo. ¿Cuál es la problemática? Ay, tengo que leer el Código Civil, ¿no? Todo esto, el Código Civil, por ejemplo. Pues mejor voy a un curso donde me van a explicar todo la reforma del código, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien chistoso. Ahora que se dio la firma del Tratado de México-Canadá, el TEMEC, todo el mundo empezó a hablar, no, que la reforma en materia de derecho de autor, que la reforma... Les dije, a ver, muchachos, nomás lean el tratado internacional. ¿Saben por qué no se firmaba? Porque México viola todas las políticas de privacidad y todas las políticas de derecho de autor en Internet. Facebook se tuvo que homologar al tratado. WhatsApp se tuvo que homologar al tratado, ¿no? Y México tenía que modificar forzosamente para que se firmara el tratado. Por eso la reforma laboral. Pero la gente, como no le gusta leer, lo que viene siendo las exposiciones de motivos, los argumentos, todo lo quieren digerible, pues fue el problema. Y luego me acuerdo que la reforma, ¿no? En materia de derecho de autor, con la cuestión de los delitos que se agregaron en el Código Nacional, delitos penales, en relación a la gente que manipula los teléfonos, que le cambian la pantalla y cosas así. Entonces, me acuerdo que un amigo me invitaba a un curso, le dije, viejo, es que ese curso, pues nomás lee la exposición de motivos, lee la reforma y ya, pues, por pura analogía te das cuenta de que se modificó. Entonces él pagaba 1,000, 2,000, 3,000 pesos para que alguien más le explicara, ¿no? Lo que venía en un texto gratis en el Diario Oficial de la Federación. O sea, no veía como más allá. O sea, no. Entonces, las generaciones actuales, inclusive mis compañeros, yo mismo en algún momento, no queremos leer. O sea, no queremos leer. Siempre se nos dice cuando entramos al derecho, el abogado tiene que leer. Y pues el abogado prefiere hoy en día pues buscar ese machote en lugar de hacer una demanda desde cero, ¿no? Busca optimizar los recursos y empieza a llevar a cabo la violación a lo mejor pues al derecho de réplica, la violación al derecho de autor, entre otras cosas, ¿no? E inclusive recuerdo por ahí que vi una noticia de Carlos Slim que decían que la metodología la querían eliminar de las carreras, porque pues no era como algo que se veía y que la metodología pues no era un tema que se vivenciaba seguido, ¿no? Entonces, yo creo que las universidades, más que ayudar, necesitan fomentar y crear conversatorios. Por ejemplo, mucha universidad privada que a veces no tiene el presupuesto o no tiene el mismo grupo de alumnos que tienen las públicas, pero también fomentar entre los alumnos equipos de trabajo para competencias internacionales, nacionales, grupos de oralidad, grupos de investigación. Simplemente hay universidades privadas que no tienen un modelo de investigación, que obviamente dan la materia porque pues así se lo permite, pero no tienen cómo se aplica la metodología, ¿no? Sobre todo universidades que son de esas que le llaman que se nacen de la noche a la mañana únicamente para recabar alumnos, pero que no enseñan el derecho. Y en opciones. Así que el camino esencial es al alumno llevarlo de la mano con nuevas tecnologías, ayudarlo y sobre todo no decirles qué tema investigar. Creo que esa es la parte principal, porque mucho alumno llega y te dice, yo quiero investigar sobre, ejemplo, ¿no? El derecho a los viejitos. Y tú dices, ay, pero es que los viejitos, ¿qué? Mira, mejor investiga el derecho penal, porque yo soy penalista y yo sé que el fenómeno de extinción de dominio es el que está ahorita de moda. Y el alumno, con tal de, pues,
no meterse en problemas o X circunstancias, pues termina investigando algún tema que fue por imposición. Entonces, esa parte también yo creo que es muy importante que la tengan con los alumnos, ¿no? Y también darle la oportunidad a los alumnos de que ellos redacten en una revista, que pierdan el miedo a escribir, pero que lo vean como algo inclusive a futuro y no como una obligación de que debemos hacer esto para cumplir con 10, para cumplir con 9, ¿no? Porque luego se les hace muy fácil y pues buscan el machote o buscan el libro o buscan esto, buscan el otro, donde ahí les dice todo lo que se debe de hacer. Digo, esta sería, no sé si hay otra pregunta, compañero Luis. Por parte de los asistentes, ¿hay alguna otra pregunta que les gustaría que les conteste el doctor? Pues creo que por el momento ya es todo, doctor. Y pues muchas gracias por habernos compartido su conocimiento. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a todos ustedes, les agradezco mucho y cualquier cosa que necesiten, ahí tienen mis redes sociales y pues quedo ahora sí que a la orden y no queda más que agradecer a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias a los asistentes. Muchas gracias, hasta luego, un gusto, abrazos. Bye, bye. Que estén bien.